oigan por ahí que en una bocina se está escuchando música. Entonces hay dos opciones, hermanos. Una es que puede haber alguna interferencia de afuera, y la otra es que algún celular tenga activado el Bluetooth. A veces se activa y puede tomar el sonido de ahí. A mí me gustaría que, si me hace el favor de checarlo, puede ser que el Bluetooth esté activado. Entonces nomás desactivarlo para evitar eso, ¿verdad? Bien, vamos, hermanos, a estudiar. Vamos a subir a un hermano para que tenía que venir, y vamos a estudiar un tema que posiblemente todos conocemos, y yo lo tengo como un tema muy sutil, un tema muy tranquilo, ¿verdad? Un tema que quizás nos llegue al corazón y que posiblemente podamos tener algo de. ¿Se han puesto a pensar ustedes que si alguien les preguntara en alguna ocasión quién es Dios, o les dijera qué es Dios, qué contestaríamos si nos dijeran de esa manera? Pues quizás deberíamos de contestar: Dios tiene muchos atributos. Para poder contestar esa pregunta, ¿quién es Dios o qué es Dios?, necesitaríamos conocer los atributos que Dios tiene. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles atributos tiene Dios? Si hablamos de Dios, hablamos de misericordia, hablamos de bondad, hablamos de amor, de santidad, hablamos de justicia, de conocimiento, hablamos de verdad, hablamos de soberanía, hablamos de belleza, hablamos de bienaventuranza, hablamos de eternidad, de inmutabilidad, de invisibilidad, de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia. Hablamos de libertad, de voluntad, de veracidad, de unidad, de sabiduría, de perfección, de consuelo, de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense la pregunta: ¿quién es Dios? Todo lo que vemos ahí, eso es Dios. Y creo que me quedé corto, ¿verdad? Quizás ustedes están imaginando más conceptos para poder contestar quién es Dios o qué es Dios. En Colosenses 3:12 dice de la siguiente manera. Dice, voy a leerlo con la versión más popular que existe, ¿verdad? Dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: pónganse el vestido de misericordia, pónganse el vestido de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: vístanse así, dice Pablo a los colosenses. Y luego en el 13 dice: sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Si alguien tiene queja, dice Pablo, perdónense, aguántense, sopórtense. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagan ustedes. Es lo que está diciendo Pablo a los colosenses, ¿verdad? Aguántense, sopórtense, perdónense, así como Cristo lo hizo con nosotros. Es lo que está diciendo. Dice en este verso: vístanse de misericordia, vístanse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: sopórtense y perdónense unos a otros como Cristo nos perdonó. Pablo, recuerde que inspirado por Dios, él nos aconseja esto, ¿verdad? Así como a los colosenses: tengan misericordia, sean buenos, sean mansos,
sean humildes, tengan paciencia, ¿verdad? Es lo que dice Pablo. En esta tarde yo quiero hablarles solamente de un tipo de vestido que dice Pablo, ¿verdad? Vístanse de misericordia. Entonces mi tema es la misericordia. ¿Qué es esto? Quiero que vean un poquito para... A mí me llama mucho la atención esto. Decía un hermano, me gustan mucho los números y siempre los estoy relacionando con lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de misericordia, la palabra tiene 12 letras. Si yo sumo sus números, me da el número 3. Y recuerdan ustedes que el número 3 es el número divino. Es el número divino, misericordia, su suma de números de letras es 3. Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento 385 veces. Y si sumo sus números, igual me da un 7. Y el 7 es el número perfecto, el número divino. Y fíjense, en el Nuevo Testamento aparece 66 veces. Y si hago lo mismo, otra vez me da un 3. ¿Será coincidencia que la misericordia tenga un número divino y aparte perfección? ¿Será coincidencia? ¿O será por algo que Dios nos dice en esta palabra? Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es misericordia. Dice, inclinarse a sentir compasión por los que sufren, pero no solo por los que sufren, sino además ayudarles. Eso es misericordia. Misericordia es uno de los atributos de Dios. De hecho, es el primero que mencionamos aquí. La palabra misericordia viene de 3 palabras griegas. Miser significa miserable, desdichado. Ico es una palabra compuesta con cordis, una palabra griega, corazón. Y la capacidad de sentir desdicha por lo demás. Entonces, fíjense cómo queda el concepto. La misericordia es la capacidad para compadecerse de los sufrimientos de los demás. Eso es tener misericordia, compadecerse de los sufrimientos de los demás. Se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado. Cuando uno es amable con las personas que necesitan, quiere decir que tiene misericordia, que tiene misericordia con ellos, ¿verdad? Dice porque se manifiesta con amabilidad, con servicio. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, sinónimos de misericordia. ¿Qué palabras dicen lo mismo? Cuando yo tengo misericordia, quiere decir que tengo bondad, que soy piadoso, que tengo ternura, que tengo compasión, que más comprensión, que tengo clemencia, que tengo conmiseración. Es la palabra que la Biblia utiliza más. Todas estas palabras es lo mismo que misericordia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si ustedes son bondadosos, piadosos, son tiernos, compasivos, comprensión, tienen clemencia y además conmiseración, quiere decir que ustedes tienen misericordia, que son misericordiosos. Fíjense lo que significa esa palabra que utiliza la Biblia, conmiseración. Se utiliza para hacer referencia a la misericordia o a la piedad que experimenta ante el malestar o el dolor de una persona. Todo esto quiere decir misericordia. Todos estos conceptos nos están hablando lo mismo de misericordia. Pero cuando nosotros tenemos misericordia, se presentan algunas obras. Hay obras espirituales que producen la misericordia. Si nosotros tenemos estas obras, entonces quiere decir que en nuestra vida existe la misericordia. Primero, enseñar al que no sabe.
mostrarles cómo se hacen las cosas. Eso es tener misericordia. Es una obra espiritual de la misericordia. Corregir con amor al que se equivoca. Decirle con mucha paciencia, hermano, esto no se hace así. Hermano, esto no se dice así. Incluso abrazar a un hermano, ¿verdad? Yo debo decir que en una ocasión a un hermano lo abracé y le dije, hermano, ¿le puedo decir algo? Y dijo, sí. Cuando se lo dije, él corrigió su error y felices como nunca, ¿verdad? Y se siente muy bonito, ¿verdad? Se siente muy bonito hacerlo con amor. Al que se equivoca hay que corregirlo con amor. No debemos ser ásperos. Dar un buen consejo al que lo necesita. Tenemos que aconsejar a aquellos que necesitan un consejo. Eso es misericordia. Son obras de la misericordia. Tenemos que perdonar las injurias o ataques de los demás. ¿Cuántas veces somos atacados? Somos injuriados por los mismos cristianos y no tenemos misericordia, ¿verdad? De más, hablamos de más. No perdonamos tampoco. A veces callamos. Dice, hay que perdonar las injurias o ataques de los demás. ¿Qué más? Consolar al triste, al que sufre, al que llora. Hermanos, es muy fácil decirle a una persona, te acompañan tus sentimientos. Es muy facilito. Pero sentimos lo que él siente. Lloramos como él llora. No es cierto, ¿verdad? Sin embargo, la misericordia es consolarlo, consolar al triste, consolar al que sufre. No decirle, sufre igual que tú, ¿verdad? Porque nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Otra obra, sufrir con paciencia los defectos de los demás. A veces no tenemos paciencia y todos tenemos defectos, todos. Yo soy el primero, muchos defectos, pero a veces no los sobrellevamos. Es una familia muy grande que a veces no nos sobrellevamos. ¿Qué hacemos? Hablamos mal, ¿verdad? Sin considerar, sin ninguna consideración. Ahí no hay misericordia. ¿Qué más? Dar lo mejor de mí. Dicen por ahí algo que tiene un poco de tiempo. Dar el plus, dicen, ¿verdad? El plus. Dar lo demás. Más de lo que tienes, un poquito más. Bueno, estas son las obras que produce la misericordia. Si nosotros tenemos estas obras, quiere decir que estamos invadidos de misericordia, que Dios nos ha provisto de misericordia. Definición de misericordia para los cristianos. ¿Cómo sería? Es un atributo divino, lo decíamos ahorita, entendido como sinónimo de consideración, de amabilidad y de perdón hacia los demás. Fíjense qué sencillo, misericordia para un cristiano, que tenga consideración, que sea amable y que sepa perdonar. Eso es misericordia. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego dice, por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, aquí dice que Dios es rico, que tiene mucha. Necesitamos pedírsela, porque Él es rico en misericordia. Efesios 2:4. No solo es rico en misericordia, el Padre no solo es rico, sino también es Padre de misericordia. Fíjense, en 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense qué interesante dice aquí. Dice que Dios es Padre de misericordia, es Padre de consolación. Y dice, así sean ustedes, porque la misericordia que Dios nos dio, así que la conocen más. ¿Verdad? Es lo que dice Pablo aquí a los Corintios. Recuerden que en los evangelios, todos los que tenían una necesidad le decían al Señor Jesús, ten misericordia de mí. Esa palabra la utilizaron muchas veces. Por ejemplo, recuerdan en Mateo 9:27, los dos ciegos, ten misericordia de nosotros, decía. Mateo 9:27. Otra, en Mateo 15:32, una mujer, ten misericordia de mi hija. Yo creo que ustedes recuerdan todas estas historias. En Mateo 16 dice, ten misericordia de mi hijo que es un lunático. También pedía misericordia. En Marcos 10:47, Bartimeo el ciego, ten misericordia de mí. En Marcos 1:41, el leproso que dijo, si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia, o sea, no, ¿verdad? También en Lucas 17:12-13, lo de los 10 leprosos, no sé si recuerdan, le dijeron a Jesús, ten misericordia de nosotros, que por cierto nada más uno fue agradecido, ¿verdad? Hay muchos ejemplos más, pero son los más sobresalientes que hablan de misericordia. Misericordia de Dios es mucho más allá, va mucho más allá de lo que quizás pudiéramos imaginar. Fíjense lo que dice Lucas 1:50, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si yo tengo misericordia, se lo voy a transmitir a mi hijo, y mi hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, y así se va. Dice de generación en generación. Si yo no tengo misericordia, esto no va a pasar. ¿Verdad? Esto no va a pasar. Por eso dice, va mucho más allá, mucho más allá. Tenemos que enseñar y comprometer a nuestros hijos a servir a Dios por sobre todas las cosas, para que Él tenga misericordia de ellos y de sus hijos y de sus nietos, tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice de generación en generación. Si yo me comprometo a educar a mi hijo con misericordia, esto va a seguir muchas generaciones, muchísimas generaciones. También nosotros debemos ser misericordiosos. Dice, en la Biblia hay muchos ejemplos, no más los más sobresalientes. Jesucristo es Padre de misericordia, lo acabamos de leer, es Padre de misericordia. El Padre del Hijo pródigo también tuvo misericordia de su hijo, ¿verdad? Aunque le gastó todo, aunque se acabó con todo lo que le tocaba, tuvo misericordia de él. ¿Quién más? El buen samaritano, no sé si recuerdan que llegó aquel que estaba tirado, ¿verdad? Y lo llevó para que lo sanara. Tuvo misericordia. Son personajes, excepto Jesucristo, que no es un personaje, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero el Padre del Hijo pródigo y el buen samaritano son ejemplos de misericordia. En el libro de los Salmos, el rey David se la pasa repitiendo, ten misericordia de mí, siempre dice. Algunos ejemplos, Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. ¿Qué dice aquí? Que Dios tarda mucho en enojarse, ¿verdad? Y tiene mucha misericordia. ¿Recuerdan todo lo que hizo David? ¿Recuerdan todo lo que pasó? Y recuerdan también todo lo que Dios perdonó. En Lucas 6:36 dice, sean pues
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzgues, dice, y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona, dice, y serás perdonado. Fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, en este versículo dice, sed pues, tengan misericordia. ¿Sí? Dice, no juzgues. No juzgues. ¿Por qué? Para que no seas juzgado. Si yo juzgo a mi hermano, 20 me van a juzgar a mí, ¿verdad? 20 me van a juzgar a mí, o muchos más, con uno que yo juzgue. No condenes. ¿Para qué? Para que no seas condenado. Eso es lo que dice el versículo de Lucas 6:38. Perdona, dice, para que seas perdonado. Si nosotros hacemos esto, la misericordia está en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? ¿Cómo podemos ser? Bueno, ayudando al hermano que necesita ayuda. Es un síntoma de misericordia. Necesita dinero, necesita comida, necesita medicamento, necesita vestido, necesita traslado, necesita algo. Eso es misericordia. Necesita una oración, necesita una palabra de ánimo, necesita una palmadita. ¿Qué bien lo hiciste, hermano? ¿Hace falta eso? ¿Qué más? Ayudando a los que nos ofenden. Hermanos, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil que mi hermano esté hablando de mí y que yo lo ayude. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es que tengas misericordia. No me saluda. Dice, por ahí me volteó la cara, me dio feo. O se regresó cuando yo venía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Anda hablando de mí, no se me acerca, me huye. Dice, perdónalo y ayúdalo. Eso es misericordia, ¿verdad? De esta manera puedo demostrar la misericordia. 3. Haciendo lo que creemos que es bueno para todos. Orar unos por otros, teniendo favor unos con otros, como le decía Pablo a los Corintios, ¿verdad? Decía, ayúdense. Corintios era una iglesia muy complicada, con muchos problemas, y Pablo estaba aconsejándolo siempre. Servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta qué difícil es? Qué difícil es tener misericordia y amar al que no me ama, amar al que habla de mí. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que dice. Dando lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor que yo tengo, hay que darlo. Mi servicio, mi humildad, mi sencillez, mi disposición. Tengo que hacerlo para poderme considerar con misericordia. Tengo que dar afecto, tengo que dar comprensión, respeto, compañerismo, etcétera, etcétera. Tengo que dar todo de mí, lo mejor de mí, decíamos, el plus de mí. No juzgando a los demás, no debo juzgarlos. Antes de hablar, ve y platica con él. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ve y platica con él. Platica. Si no hace caso, llévate un testigo. Y si todavía no, llévate 2 o 3. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero habla con él. No hables de él. Habla con él. ¿Verdad? Es lo que dice allí. Ve y platica con él. Predicador. Sigue habiendo problemas. Dando amor sincero a los que nos rodean. ¿Qué es esto? Saluda y no pintas. Dale la mano completa. Míralo, voltea a verlo. No seamos, como Cristo dice, una palabra muy fea, ¿verdad? Hipócritas.
démosle un abrazo con cariño. Hermanos, todo esto es misericordia, porque así dice la Biblia. ¿Cómo soy con mis trabajadores? ¿Cómo soy? ¿Tengo misericordia con ellos? ¿Cómo los trato? ¿Soy prepotente? ¿Soy soberbio? Muchos de nosotros hemos tenido jefes así, muchos. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que aguantar, ¿verdad? Me siento superior a ellos, siento que sé más que ellos. Les doy un trato en el negocio muy diferente al que le doy en la iglesia. Lo trato diferente. ¿Cómo soy con mis hermanos? ¿Cómo soy en la iglesia con mis hermanos? ¿Muestro misericordia con ellos? Tengo lo que dijimos ahorita. ¿Cómo los trato? ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Hablo a sus espaldas? ¿Hablo mal de ellos cuando no me escuchan? ¿Los juzgo sin saber? ¿Hablo de ellos sin tener conocimiento de lo que estoy hablando? Creo que solo yo tengo la razón, porque nada más yo la tengo, nadie la tiene más yo. ¿He hablado con él alguna vez? ¿He tratado de solucionarlo? Bueno, esta es una reflexión que habla de misericordia. 10 momentos de nuestra vida en los que la misericordia de Dios nos sorprende. Hay 10 momentos en que esto sucede. Primero, cuando nos sentimos abatidos por la tristeza. Dios tiene misericordia. Tenemos que acercarnos a Él. Por eso decimos que son momentos en que Dios nos sorprende. Y nos sorprende cuando estamos invadidos por la tristeza. Cuando cometemos un pecado. No, nadie se da cuenta. Cuando cometo un pecado, aquí está Dios para sorprenderme, para perdonarme si yo estoy arrepentido. Cuando Dios nos da la oportunidad de recuperarnos de alguna enfermedad, ¿somos agradecidos? Cuando nos recuperamos, tenemos misericordia, acudimos a Dios. Cuando la persona que quiero me rompe el corazón. Cuando la persona que yo estimo me dijo algo que me entristeció, que quizás ya no quiero ni verlo. Ahí está el Señor. Cuando logro perdonar a mi hermano, lo perdono porque pasaron muchas cosas. Hablé con él, me perdonó, lo perdoné. Ahí está Dios. Dios nos sorprende de esa manera. Cuando experimentamos amarnos de nuevo, pues mi hermano no le hablaba, pero ahora sí le hablo otra vez. Es mi hermano. Él tiene muchos defectos y yo tengo más, pero es mi hermano. En mi familia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Cuando logramos alcanzar una meta, ahí está Dios. Dios nos sorprende. Cuando ocurre lo imposible, lo que pensamos que jamás iba a existir. Cuando somos capaces de ayudar a los demás, ahí está Dios para socorrernos con su misericordia. Cuando descubrimos como hijos de Dios, cuando nos descubrimos, cuando estamos seguros que somos hijos de Dios, cuando reflexionamos y decimos, pues yo soy hijo de Dios. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? Si soy hijo de Dios. Les voy a contar una historia real. Quiero que la vean. Se dice que 2 personas que viajaban en su auto en carretera a exceso de velocidad. En un momento los alcanza un oficial de la Guardia Nacional, los detiene y les dice, ¿por qué van a esa velocidad? Uno de ellos responde con lágrimas en los ojos, tenemos a mi mamá en el hospital y está a punto de morir. Queremos llegar antes de que eso suceda. El oficial los observa y les dice,
¿Están conscientes del peligro al que se exponen? Dice, sí, responde. ¿Saben que están cometiendo una infracción? Sí. ¿Y están dispuestos a afrontar las consecuencias? El oficial, viéndolos fijamente a los ojos, le responde, les voy a perdonar la infracción esta vez. Dice, y además les voy a dar 500 pesos para que cuando lleguen coman algo. ¿Pueden imaginar esa escena? ¿Pueden imaginar lo que sintieron ellos? ¿Cómo se puede llamar a esto? ¿Cómo se puede llamar a lo que hizo el oficial? ¿Qué podemos decir que es? Misericordia, ¿verdad? A pesar de todas las infracciones que cometieron, les dicen, les voy a perdonar. Y además les voy a dar. ¿Qué dice el Señor con nosotros? Todo lo que has hecho te lo voy a perdonar. Y además te voy a dar la vida eterna. Además te voy a dar la corona de la vida. Lo que hayas hecho ya no importa. No es misericordia esa. Cristo murió por nosotros, nos perdona y además nos da la vida eterna. No es misericordia. Esa es misericordia que Dios tiene con nosotros. Deseos de Pablo. En 1 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, ¿no? Dice misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. Pablo dice misericordia. En 1 Timoteo dice, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Misericordia. En Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Misericordia. Deseos de Pablo, segunda de Juan, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Se imaginan todos los deseos que hay? ¿Se imaginan? También Judas escribió esto. Dice misericordia y paz y amor, o sea, multiplicados en el verso 1:2. Todos los deseos que hay de misericordia. ¿Se imaginan por qué tantas veces se menciona misericordia? Pero debemos tener mucho cuidado. Dios da misericordia al que quiere, no a todos. Quizá yo le puedo pedir y a lo mejor a mí no me va a dar, porque él da al que quiere. Fíjense lo que dice Romanos 9:15. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué está diciendo? Yo le voy a dar misericordia al que yo quiera. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Así que no dependen del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso debemos de tener cuidado. Ya no la ganamos. Estaremos dentro de los que Dios nos quiere dar misericordia. Dice, yo le voy a dar misericordia al que yo quiera. Eso es lo que dice ahí. En Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Fíjense qué palabras tan duras, ¿verdad? De manera que quien quiere, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, del que Dios quiere tiene misericordia, y del que quiere endurecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mi padre? Hermanos, dice, así que, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Este texto no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero por eso digo,
Así es que tengan cuidado, mis hermanos. Les ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué dice? Que presenten su cuerpo, que sirvan a Dios. Por eso dice, en sacrificio de Dios vuestro culto racional, ¿verdad? Que lo sirvan, es lo que dice, más vale eso. Entonces, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, vamos a acercarnos. En el anterior decía, es nuestro culto racional. Y aquí dice, acérquense para que puedan alcanzar misericordia. Y en Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjense, el juicio, dice, porque juicio sin misericordia hará con aquel que no hiciere misericordia. Si yo no hago misericordia, no la voy a tener. Si yo no tengo misericordia, yo no la voy a tener tampoco con Dios, ¿verdad? Y en Santiago dice, aquel que no tenga misericordia será juzgado sin misericordia. Si yo no tengo misericordia, Dios me va a juzgar sin misericordia. Porque ya leímos que debo tener misericordia. Pero Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben qué es bienaventurados? Sea feliz, 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 si tienes misericordia. Porque Dios te va a dar misericordia, ¿verdad? Porque te va a alcanzar la misericordia. Entonces, aquel que no tenga misericordia de su hermano, aquel que no tenga misericordia de su hermano, va a ser juzgado por Dios sin misericordia. Como dicen, no tiene misericordia. Fue muy malo sin misericordia, es lo que dice aquí. Si yo no tengo misericordia, Dios me va a juzgar sin misericordia. Dice, pero aquel que tenga misericordia de su hermano va a ser bienaventurado, va a ser feliz. Por 3 veces ha triplicado de lo que enseña. Hermanos, vamos a luchar por la misericordia. Vamos a luchar porque podamos tener misericordia con mi hermano, incluso con el que no es mi hermano, ¿verdad? Eso nos manda la Escritura. Dios bendiga.